Bueno, pues tomo la palabra. En primer lugar, muchísimas gracias a Manuel por organizar, a Joan, por supuesto, por aceptar esta invitación a impartir este seminario y a todos los asistentes, pues por estar aquí una tarde más. Y bueno, pues me apetecía mucho presentar a Joan porque estaba, como dicen los jóvenes ahora, stalkeando y he estado mirando y claro, no me ha dado tiempo porque al meterme en ResearchGate tiene más de 400 publicaciones. Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante el viaje y me apetecía mucho pues destacar que, bueno, pues Joan es catedrático de botánica en la Universidad de Barcelona. Trabaja en el Laboratorio de Botánica, la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación y bueno, todo esto, como siempre, pues es parte del currículum, pero la parte que me apetecía contaros tiene que ver también un poco por unas conversaciones que tuve la suerte de tener el otro día en directo y en persona, ¿no? En cara a cara, que fue muy agradable darme cuenta y hablando también con los compañeros, pues hay que destacar la figura de Joan como persona esencial para dar continuidad y reconocimiento a la disciplina de la endobotánica en España y en la región mediterránea. Bueno, si seguís un poco su trayectoria y sobre todo las personas que estáis conectadas, que muchas lo conoceréis y si no lo conocéis, pues está muy bien que naveguéis por los proyectos de etnobotánica dels País Catalans y Etnobiofic, que son iniciativas que han documentado y puesto de manifiesto miles de usos tradicionales de las plantas y consideramos seguro muchos de nosotros un recurso científico actual y también cultural de primer orden. Y nada, sobre todo, pues, pues eso, destacar el honor que significa tenerle aquí con nosotros impartiendo este seminario, que estoy segura que nos va a resultar muy interesante solamente escuchando el nombre de la propuesta, una isla dentro de una isla. Entonces, nada, Joan, tienes toda nuestra atención y nuestro agradecimiento por estar aquí. Muchísimas gracias a Manuel y a todo el mundo, a la presidenta que me ha presentado tan bien y de una manera tan elogiosa. Y estos méritos se deben a la edad, a haber ido trabajando, ¿no?, años, a tener más años y a tener un equipo de personas, a ser una parte de un equipo de personas importante, de las que 4 de estas personas somos responsables de esta presentación que yo hoy os, os, os haré, pero somos un grupo algo mayor todavía de personas que contribuyen y por eso podemos haber hecho lo que hemos hecho. Y es verdad que queda interesante o que parece interesante a primera vista esta idea de una isla dentro de una isla y tengo que decir que esta expresión no es directamente mía, yo la he oído de varios informantes de los que hemos tenido en esta ciudad del Alguer, de la que voy a hablar, y particularmente de uno que incluso salió, no lo veréis muy bien, pero salió un reportaje en La Vanguardia sobre él porque vino a cantar aquí, uno de nuestros informantes estrella, que es Ángel Maresca, que es un barbero, hortelano, pescador, hombre de cultura y cantautor también, y estuvo cantando aquí en Barcelona, y dio una entrevista a La Vanguardia y dijo: somos un milagro de 700 años, una isla catalana dentro de otra isla. Y esta idea nos la transmitía bastante gente que decía: estamos doblemente aislados, el aislamiento insular y el aislamiento lingüístico, cultural, dentro de un ambiente sardo e italiano. Y por eso dijimos, está bien poner este título que responde a lo que los informantes propiamente nos dicen. Y aquí os voy a presentar
los principales resultados, la manera como hemos hecho este trabajo de campo y perspectivas que tenemos en distintos ámbitos de esta prospección etnobotánica en el municipio del Alguer, en la isla de Cerdeña, que es el único municipio en el que la lengua catalana, que antes se había hablado en más partes de Cerdeña, se mantiene desde hace tiempo. Esta va a ser una presentación bilingüe en el sentido de que yo voy a hablar en español, pero la presentación está en catalán porque hemos aprovechado básicamente la que hemos hecho hace poco menos de un mes en l'Alguer mismo, en la 11ª edición de las Jornadas de Etnobotánica en Lengua Catalana que se realizaron allí y cuya conferencia inaugural sobre el propio territorio del Alguer consistió en más o menos en esto que ahora os explicaré. No tengo que explicaros a vosotros qué es la etnobotánica, simplemente sí me interesa dejar esta diapositiva para recordar que el año que viene va a hacer 130 años de que se escribió por primera vez este término y este año, porque proviene este término de una conferencia que este personaje Galsberger dio en el año terminado en 5, en el 95, este año ya hace 130 años que por primera vez se pronunció la palabra, no que por primera vez se hizo etnobotánica, ya se hacía antes con otros nombres, pero sí decir que es la primera vez que se pronunció este nombre y que se escribió este nombre. Es un número redondo, vale la pena celebrarlo y estar contentos de que podamos seguir haciendo etnobotánica. Nosotros hacemos etnobotánica en los territorios de lengua catalana que están distribuidos en 4 estados, en Andorra, en España, en Italia y en Francia. En Italia muy poco, solamente esta parte del Alguer, como hemos dicho, pero la lengua se habla en estos 4 estados y aquí presentamos un poco las comarcas y los territorios de estas áreas que han sido estudiadas por nuestro grupo o por otros grupos de investigación y de los que actualmente ya hay estudios más o menos concluidos, prospecciones concluidas en negro, prospecciones en curso, ponemos esto del Alguer que está ya prácticamente acabada, ya está todo analizándose ya y entrándose en base de datos, etcétera, y prospecciones que tenemos previstas en algunos territorios que juzgamos interesantes, como el Vallespí, la Ribagorça, el Carche, etcétera. Hasta ahora hemos hablado en todos estos territorios con unos 3.800 informantes que han suministrado casi 300.000 reportes de nombres y usos sobre unos 2.000 táxones y vamos intentando seguir con este tipo de investigaciones. Ya centrándonos en la ciudad del Alguer, en esta primera diapositiva os muestro en primer plano y en máximo plano de la diapositiva lo que da nombre a la ciudad del Alguer, que es una planta. Ya empezamos bien la etnobotánica porque l'Alguer es un fitotopónimo. L'Alguer en catalán, saliguera en sardo, alguero en italiano, son nombres derivados de la palabra alga, que allí suelen pronunciar áliga, no alga, sino áliga, y no se refieren a una alga marina y saben perfectamente que no es una alga marina, sino otro tipo de planta marina. Es la planta que modernamente y por influencia probablemente del italiano y del propio latín llaman Posidonia. Es decir, saben que esta planta se llama Posidonia y le llaman áliga de manera popular y eso dio nombre al Alguer, con lo cual ya es un buen inicio. L'Alguer es una ciudad mediana en población o pequeña, tiene unos 43.000 habitantes, pero estos 43.000 habitantes gozan de un término municipal grandísimo de 225,4 kilómetros cuadrados. Yo lo encuentro bastante tremendo porque mi ciudad, Figueres, tiene unos 48.000 habitantes en 19 y pico kilómetros cuadrados, es decir, en muy pocos kilómetros cuadrados. Con lo cual, ¿qué quiero decir con eso? Que l'Alguer es una ciudad rural o es una ciudad que tiene una ruralidad importante de mar y de tierra.
no tiene mucha elevación, va desde el nivel del mar hasta el Mondolla, que quedaría más a la izquierda de la diapositiva, en Fertilia, donde está el aeropuerto, que tiene 432 metros de altitud, es decir, parecido a Barcelona, donde yo ahora estoy, que vamos desde el nivel del mar hacia los casi o un poco más, o muy poco más de 500 metros del Tibidabo, pues es una cosa parecida. Y de estos 43.000 habitantes, ahora no hay datos sociolingüísticos muy recientes, son ya de hace 10 años al menos, entre una cuarta parte y una tercera parte de esta gente, que son gente originaria del Alguer, que hablan, y muchos más todavía he podido ver que comprenden y pueden hablar un poco la lengua catalana. He dicho que el Alguer tiene una parte de ruralidad importante, y la tiene, lo he recalcado, en el ámbito marino y en el ámbito agropastoral, silvo no mucho, pero agropastoral sí. Y esta foto de la encrucijada de dos calles, la dels pescadors y la dels viñeters, pues ya reconoce un poco eso, dos oficios muy importantes, uno relacionado con la agricultura, otro con la pesca, en el Alguer. Y este libro que tenéis aquí, hecho por un catalán que ha estudiado mucho el Alguer y una algueresa, historias del Alguer entre la marina y la campaña, ellos lo llaman así, al mar le llaman la marina, y al campo le llaman la campaña. Y entonces es importante porque el Alguer, aparte de ser una ciudad, se mueve mucho entre el campo y el mar. Esto es importante allí. ¿Cómo se introdujo la lengua catalana en Cerdeña, en concreto en el Alguer? Pues se introdujo por la fuerza de las armas y de manera colonizadora. Es una colonización, un ejemplo clarísimo de colonización, aunque hoy en día esta colonización, la gente que sigue hablando catalán alguerés, están no contentos, no lo llaman de esta manera, no lo llaman colonización, pero están contentos del hecho de poder tener esta diferenciación lingüístico-cultural, que se inició en 1353 y culminó en 54. Hubo guerras contra los genoveses, que en aquel momento tenían el Alguer, y si no me equivoco eran los genoveses, en aquel momento ha pasado por muchas manos, y en cualquier caso se afianció por parte del rey Pere el Cerimoniós y sus ejércitos esta conquista. Y de aquí viene este doble aislamiento. El aislamiento de ser una isla dentro de una isla viene desde estas épocas de esta conquista. Y después, no solo de la conquista, sino que el catalán se utilizó en más partes, en Cagliari mismo, que es la capital de la isla. En el archivo hay muchísimos documentos en catalán de cuando se utilizaba, pero se fue perdiendo y no se sabe bien por qué quedó en este rincón, en esta población que constituye una isla lingüística en una isla geográfica. Y por eso nosotros normalmente aquí tenemos los territorios donde se habla catalán, y hay una frase que era muy famosa, que es que se habla desde Fraga en Aragón hasta Maó en Menorca, y de Salses en la Cataluña francesa hasta Guardamar del Segura en el País Valenciano, pero los mismos alguereses dicen que habría que decir de Fraga hasta el Alguer, aunque los maoneses se pueden ofender porque ya no salen en la frase, pero es desde Fraga hasta el Alguer y de Salses hasta Guardamar. Aquí os muestro algunos ejemplos de carteles en catalán o en bilingüe en las calles, o bien no solo muestras de uso de la lengua, sino de uso de los símbolos, el escudo, la bandera, que sigue siendo, en el escudo del Alguer sigue estando la bandera de las 4 barras, del mismo Pere el Cerimoniós, etc. Ejemplos, pues el rótulo bilingüe también está en italiano y en catalán alguerés a la entrada del pueblo o de la ciudad, otros tipos de ejemplos de un restaurante, de otras cosas, de los jardines públicos, jardins públics, de anunciar un tipo de pan determinado, tener el menú de un restaurante
en catalán, en italiano y en inglés. Ya un hotel que se llama El Balear, otra vez rotulación. Le llaman típicamente mucha gente lo conoce como el País Català de Cerdeña, con la idea de que país es la misma idea que paese en italiano. País para ellos quiere decir pueblo, es el pueblo catalán de la isla de Cerdeña. Tenemos un vino que se llama Estiu, verano, un club de rugby que se llama el Gay, también tiene la simbología, un bar lo jutge, la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza, un anuncio de una cosa que saldrá después, las estrenas, ya hablaremos, etcétera. Y acabo esta muestra con unos carteles muy interesantes que el Ayuntamiento y la Región Autónoma de Cerdeña publicaron, que era y que se repartió en los mercados y también en escuelas, pero ya estoy hablando de hace muchos años, seguramente 10, 15 o 20, y ahora ya no quedan o quedan muy pocos, que eran unos carteles con todos los nombres de las verduras y las frutas en catalán alguerés, y eso fue muy funcional, fue muy interesante y valdría la pena que lo volvieran a editar y lo introdujeran en las escuelas, etcétera, aprovechando que unas nuevas leyes de política lingüística en Cerdeña prevén la enseñanza, y ya se ha empezado a implementar poco a poco la enseñanza del sardo y del catalán en el Alguer, etc. Hay un monumento como lo hay en Guardamar del Segura, muy parecido a la unidad de la lengua y a reconocer pues que, como dice aquí, esta propaganda somos 10 millones de personas que podemos hablar y comprender el alguerés, el valenciano, el leridano, el menorquín, el figuerense y todas las variantes de nuestra lengua. Hecha esta introducción, introduzco un poco los antecedentes de este trabajo y el primero lo situamos en 1985 con una tesis doctoral de un antropólogo cultural o social catalán, Josep Martí, que se pasó mucho tiempo en l'Alguer haciendo una etnografía del Alguer y ha hecho algunas publicaciones. Lo malo o lo complicado es que esta tesis doctoral se hizo en una universidad de Alemania, ahora no recuerdo de qué pueblo, de qué ciudad, y que está escrita en alemán. La madre de Josep Martí lo tradujo al catalán para tener una copia y nos ha llegado una copia en catalán, pero la publicación oficial original de la tesis está en alemán y no es fácil de acceder a ella, pero sí a esta copia que hemos podido tener en catalán y hay muchas cosas interesantes. Luego, saltando saltando un poco, al 88 salió un diccionario catalán de l'Alguer de un sacerdote y literato, Josep Sanna, muy interesante también, y una persona sin formación científica, pero con mucha idea naturalista, que trabajaba, era empleado del aeropuerto del Alguer, ahora ya murió, Rafael Caría, publicó algunos artículos sobre nombres de las plantas en alguerés, nombres y usos un poco, y luego un libro publicado en italiano, pero con partes en catalán, con los nombres y algunos usos de las plantas espontáneas en alguero, en l'Alguer, y también es un libro muy interesante. Andreu Bosch, un filólogo catalán que pasó bastante tiempo como profesor de catalán en la Universidad de Sassari, que está a 35 kilómetros de l'Alguer, hizo estudios de archivos, de cosas históricas, pero publicó dos libros que nos interesan mucho, Los nombres de la fruta y El léxico alguerés de la agricultura, aunque sean históricos, pero precisamente interesan mucho como complemento. Básicamente esos son los antecedentes. ¿Qué método utilizamos? Pues el método que usamos siempre los etnobotánicos en nuestras prospecciones, que es realizar básicamente entrevistas semiestructuradas con distintas personas, pero claro, siendo l'Alguer y fuimos en 11 ocasiones, una o dos personas, fundamentalmente yo mismo, pero también Airi estuvo en 2 o 3 ocasiones también colaborando en las entrevistas, y claro, como no es como en otras ocasiones que vas a hacer una entrevista y te regresas a dormir otra vez a tu pueblo o donde sea. Aquí evidentemente no podíamos hacer eso, ir y volver, y hemos hecho estancias de
3 o 4 días, de una semana, de 3 semanas, y entonces la observación participante sale por sí misma, no se puede evitar ni se quiere evitar, pero es absolutamente inevitable porque vives la vida de estas personas que te acogen en sus casas, que te permiten ver pues lo que hacen por la mañana cuando se toman el primer café, que cuando van al mercado, etcétera. La observación participante ha sido muy importante. Y en total hemos estado 166 días trabajando en este territorio. Entre el año 21 y el año 25, el 25 hemos estado ya puliendo cosas y hemos realizado 91 entrevistas con 108 informantes, de los que casi mitad y mitad, 57 han sido hombres y 51 han sido mujeres. Y hemos recolectado casi 250 muestras de plantas, nos quedan por recolectar todavía para tener todos los pliegos y estamos en contacto con un colega botánico, Emanuele Farris, alguerés de la Universidad de Sassari, para depositar la mayor parte de los pliegos en la propia universidad, porque creemos que es lo más lógico. Y ahora están Teresa, Iri y Monse entrando los datos en la base de datos y pronto podremos empezar a hacer análisis. Os muestro alguna entrevista. Aquí está Iri pues, con dos Tonys, con Tony Torra y Tony Martinelli, son dos informantes, y me paro un momento en este informante, en Tony Martinelli, porque ha pasado a ser nuestro informante estrella, en el sentido de que es el que, de todas nuestras prospecciones, el que más plantas nos ha reportado, de más plantas nos ha hablado. Hasta ahora teníamos el récord en 127, en una señora Georgette que apreciamos mucho del Portús, en la Cataluña francesa, pero ahora nuestro informante con el récord es una anécdota, pero una anécdota importante. Es decir, fijaos, no muchas personas nos pueden hablar de 167 especies de plantas. Este señor es un pastor, como dice él, recalca pastor de ovejas, no pastor de almas. Es un pastor de ovejas y de vacas también y de otras cosas, y es un hombre que lo sabe todo sobre la ruralidad algueresa y lo sabe todo sobre el alguer, un hombre de una gran cultura y de una gran calidad humana, que ha sido uno de nuestros informantes importantes. Este también lo fue Antonino Vallone, y lamentablemente es el primer informante que hemos tenido que ya supimos que había fallecido. Afortunadamente habíamos tenido ocasión de compartir muchas horas con él y de aprender mucho de él. Un gran experto en injertos, un gran experto en podas, un gran experto en artesanía, en lo agrícola y en lo artesano, un expertísimo a quien agradecemos mucho que le gustara colaborar con nosotros y hacernos ver muchas cosas. Aquí tenemos a Pascualí y Natalina, que tienen unos 86, 87 años más o menos. Bruno, que está aquí con Heidi, que actualmente tiene 92, aquí debe tener 90 años más o menos. Carmelo, que fue por azar el primer informante, en esta fotografía tenía 91 años, ahora tiene 95, 96 y sigue yendo en bicicleta por el Alguer, un personaje de gran salud. Y aquí tenemos a Ángel al lado de Antoni, este cantante, porque barbero y cantante, y cuando íbamos a su barbería hablábamos de plantas, de otras muchas cosas, y muchas veces se acababa la entrevista o el complemento a una entrevista y encontrábamos a muchas personas por entrevistar también, y se acababa con una cantada que nos hacía interesante. Aquí uno de los informantes, Joan, relativamente jóvenes quiere decir que debe tener seguramente algo menos de mi edad, es decir, no es que sea un jovencísimo, pero relativamente joven, sí. Los resultados preliminares han mostrado 361 táxones de 92 familias, unos 15.000 reportes. Eso puede cambiar un poco todo, pero ya es bastante fijo, y destaco que hay 13 táxones de setas. No son muchos, pero tienen un cierto interés, y un etnotaxon curioso del que hablaremos de algas. Los usos medicinales han sido
casi 1000 en reportes, ciento y pico plantas, 5000 en alimentos, 247 plantas, otros usos 1500, 157 plantas, también algunas acciones nocivas o tóxicas, 330 y pico nombres, con muchos reportes de dichos nombres y algunas otras observaciones, además de 360 y pico mezclas de medicinales o alimentarias de plantas. Recalco que es interesante ver que el factor de consenso de informantes, que ya sabéis lo que es y que indica la lógica, digamos, la no independencia de que cada uno va por su parte, sino la coherencia del estudio es altísimo, de 0,96 sobre 1, y pienso que en eso influye también esto de ser una isla dentro de una isla. Este aislamiento contribuye a esta homogeneidad. Los 10 taxones más citados para todos los usos son estos que veis aquí, el olivo, la vid, la palma, el palmito, el mirto, el ajo, el laurel, etcétera. Y los 5 más reportados, nos quedamos con estos 5 para ilustrar. Aquí veis unas aceitunas bosanas de la variedad bosana. Bosa es una ciudad que está al lado, o un tipo de uva que le llaman teta de vaca, que se ve un poco porque tiene esta forma alargada, la palma, el mirto, un tomate marmanda en este caso, y son de las plantas más citadas en general. En cuanto a usos medicinales, como en tantas partes, el sistema digestivo, aquí es tremenda la dominancia, domina y la piel va a continuación. Estas cosas siguen muy vigentes todavía en muchos casos, y también lo respiratorio, resfriados, tos, estar tapado del pecho, etcétera. Todo eso es bastante importante. ¿Y con qué taxones más medicinales? Pues el ajo está encima del ranking, y de los 10 primeros pues son estos: el ajo, el aloe, la manzanilla, la malva, el limón, el lentisco, la oliva, la aceituna, laurel, hinojo y la figa de India o figa de moro, la chumbera, que como se llama en castellano. Estos son predominantes. Veamos alguno interesante. Este persiste mucho en el campo todavía, este uso. Tener en cuenta que hay mucho lentisco, hay mucha quesa, como le llaman ellos, y la tienen muy cerca, y cuando están en el campo, en campaña, etcétera, en el huerto, y se cortan la corteza y la ponen enseguida sobre la herida, y eso es un gran cicatrizante, y siguen confiando mucho en eso. Las infusiones digestivas de hinojo, no digamos, y me paro un poco en este etnotaxon llamado Corallina. Corallina puede corresponder a un nombre de algas, el género Corallina, que ahora casi todas sus especies están puestas dentro de otro, Elisolandia, etcétera, pero coralina, algo que parece un coral de color de coral y que está en el mar, y le llaman coralina. Pero las dos especies de coralina que nos han reconocido como coralina de verdad son Laurencia obtusa y Gelidium crinale, Laurencia esta, Gelidium este. Y en cambio, cuando les hemos mostrado Elisolandia, Amphiroa u otras parecidas que serían del tipo coralina, nos han dicho que aquello no es coralina, que aquello es lana de roca, llana de escull, lana de un escollo, lana de roca marina, y que es una lana, y que como mucho los peces la muerden y la comen un poco, pero que no es la coralina. Pero la coralina es muy utilizada como antihelmíntico, y esto se une al musgo de Córcega, al Psyllium helmintocorton, otro rodófito que se da en Córcega, que es clásicamente un antihelmíntico, y es interesante porque además quiere decir el uso y el conocimiento de las algas, y conocen a estas y conocen a las que son la llana de mar y que la llana de roca y que es distinta, digamos. Hay un conocimiento de las algas que no se suele dar al menos nosotros en la Cataluña mediterránea, en la Cataluña costera que hemos investigado. También existen estas algas, pero
muy raramente o nunca nos han hablado de ellas. En cambio aquí muchos informantes. Pienso que esto es la insularidad geográfica que lo hace. Y el higo chumbo se come y gustan de comerlo, pero además dicen que no hay que comer muchísimo o que hay que comer muchísimo cuando uno va flojo de vientre y quiere taparse, digamos, es decir, quiere algo astringente y tiene este uso medicinal entonces. En cuanto a los usos alimentarios, tenemos que las plantas cocidas y frescas es lo principal y después tenemos también condimentos y plantas en conserva como también bastante importantes. Y luego la bebida alcohólica no tiene un porcentaje altísimo, está en un 5%, pero es importante y se concentra mucho, como lo veremos en el licor de mirto, como veremos después dentro de muy poco. Y porque fijaos que el mirto, que se usa para más cosas también como condimento, pero también llega a sumar estos reportes de uso, tanto reportes de uso y de ser una de las plantas top, digamos, importantes como alimentarias, en parte también por lo del licor y en parte también por el condimento. Tenemos la vid, el mirto, el tomate, la oliva, la aceituna, la palma, que se come de todas las maneras, como veremos, se come o comía, porque ahora dicen que está protegida y no se puede coger y todo eso. Los trigos, la higuera, el hinojo y el laurel. Veamos algunos de ellos. Parémonos en los trigos. Pongo los dos, Stigum y Turgidum durum, pero fundamentalmente se utiliza el trigo duro. En Cerdeña son muy fans de cultivar el Triticum durum o Turgidum, su especie durum, mucho más que el otro, dicen que es mucho mejor, etc. Un ejemplo de un excelente pan alguerés que se llama pa puñat, puñat porque con el puño se pastaba con el puño, viene de aquí, parece la etimología, y esto incluso la gente que solo habla italiano, incluso gente que haya venido de Italia hace muy poco tiempo, aprenden este nombre enseguida porque aprecian este pan y le siguen llamando pa puñat. El nombre se ha mantenido incluso en gente que no habla catalán alguerés. Aquí un pan ritual de Semana Santa, que se llama cucarroy, igual que en las Baleares llaman cucarroy a una especie de empanadas que tienen, pero el producto es lo mismo. Y aquí el cucarroy es un pan de Semana Santa que tiene que tener un huevo, puede ser un pan o una cosa con forma de croissant, pero lo que sea, pero tiene que tener este huevo de Pascua, que es un huevo de verdad, que hierve, que se cocina en la cocción del pan, y lo comen es típico, la típica torta o pan torta de comer por Semana Santa, e incluso hay una expresión popular, genera literatura oral popular, que dice prometeu, prometiu, prometeu, prometer, al cucarroy y a la criatura, con decir, tú has prometido el cucarroy y a la criatura, quiere decir, has prometido algo y ahora no quieres cumplirlo. Y si lo prometes, si tú prometes a una criatura porque les gusta este pan decorado y todo eso, si le prometes que le vas a dar al cockroy, no puedes no dárselo. Es decir, es para expresar esta idea que en catalán de Cataluña decimos a sants y a minyons no prometis que no els dons. A los santos y a los niños no les prometas si no se lo das. Pues es la misma idea, pero con eso, prometiu lo cockroy a la criatura. Otros panes anisados, muy típicos, panes dulces anisados, sobre todo este ou de buchaca, que incluso la gente italiana no algueresa de origen también le llama ou de buchaca, no le llaman huevo de tasca ni nada parecido, que quiere decir eso, huevo de bolsillo. ¿Por qué? Porque las madres o las abuelas lo ponían en los bolsillos de las batas de los escolares cuando los llevaban a colegio para que desayunaran o merendaran este pan, y ahora este pan sigue haciéndose al menos un día a la semana en prácticamente todos los hornos de pan del Alguer y se mantiene con una pequeña capa de azúcar glass por encima, y si no se quiere con azúcar y más grande es el pan de anís, que son variantes de lo mismo. Aquí tenemos un pan ritual que se puede comer pero que ha sido bendecido por el día de San Antonio, es un pan por lo tanto usado en rituales.
Y aquí tenemos un pan del que solo tengo esta imagen un poco penosa, pero es un pan que se llama galleta, pero no es una galleta dulce, sino que es un pan duro, un pan durísimo, que hay que ponerlo en agua para reblandecerlo, que era un pan típico de viaje, parecido a las galletas de Inca de Mallorca o a las galetes grosses de Ibiza, galetes fortes de Ibiza, que se llevaban los pescadores cuando se iban mucho tiempo y ahora y lo hidrataban con agua de mar para comerlo y ahora pues se hacen muchas sopas, etcétera, de este pan tan duro que le llaman galeta. También pasta, aquí tenemos la frégula, un tipo de pasta sarda muy típico, también con los trigos se hace pasta. Pasemos a la vid y también al alcornoque, porque los tapones del vino se hacen con alcornoque, lógicamente, y con el corcho del alcornoque. Y vitis vinifera, otra planta muy, muy, muy utilizada. Ejemplos, el vino, cuyos tapones se hacen con la corteza del alcornoque. Estos pasteles pequeños dulces, las casquetas o con otros nombres, y eso que estoy señalando ahora es arrope. Arrope es el mosto del vino dejado reducir, es muy interesante. Estos dulces llamados pavasinus, pava en sardo quiere decir pasa, uva pasa, y son unos dulces de uva pasa, interesantes también. Y es interesante las distintas variedades, hay muchas variedades de uva y hay una que es muy interesante y que ha hecho ya el objeto de un estudio por la Institución Catalana de Estudis Agraris, que es esta variedad que se llama Torbato, Turbat, Trubat, y que es una que hasta hace poco se decía que solo se daba en l'Alguer, pero estudios genéticos han mostrado que es la misma que una variedad que se llama Malvasia del Rossellón y que está en la Cataluña francesa. Y ahora siguen estudiando estas variedades, comparándolas y todo eso. Pero el torbato, el turbat o trubat, es un tipo de uva con el que se hacen muchos vinos tranquilos y espumantes en l'Alguer. Y eso nos muestra que la vid es una de las especies que tiene muchísimas variedades o razas, como solemos llamar nosotros, o razas locales, variedades, alguien dice, pero en l'Alguer le llaman cualidades, calidades. Las distintas calidades no quiere decir que sean más buenas o menos para comer, sino quiere decir que son las distintas razas de uva. Aquí ahora hablo de algunas otras razas de plantas, es decir, calidades, cualidades de plantas. Esta és la cebolla típica de l'Alguer, la ceba vermella llonga, cebolla roja larga de l'Alguer, que también algunos llaman, es casi irónico, cebolla medio roja porque no es roja del todo, pues ceba mig vermella. Es interesante esta variedad de cebolleta tierna. Esta poma d'oli, poma de aceite, estas manchas que veis aquí no son defectos de la planta, ni es aceite, pero son como manchas de aceite y es una manzana que gusta mucho y una de las razas locales que sigue vendiéndose mucho y que es interesante. La comen cruda, pero pienso, esto no lo puedo decir ahora, tendría que ir a las entrevistas al 100%, pienso que también es de las que se pueden cocer y que aguantan bien ser cocidas, la poma d'oli. La otra, la pomata es la manera de decir tomate, pomata de arracada, de pendientes de oreja, digamos, porque hace como un pendiente este tomate. La pomata seca, que hay 2 o 3 razas que permiten secarse y hacen mucho, cocinan mucho con el tomate seco. Por ejemplo, es uno de los ingredientes importantes de una preparación que tiene el nombre, lleva ajo, la hallada, ajada. La hallada es interesante, o me parece interesante, porque originalmente servía no tanto para dar sabor, que lo daba y bienvenido, pero servía cuando no había refrigeradores y todas estas cosas para conservar durante 2 o 3 días al menos, o 4, los alimentos un poco al fresco y con este conservante, porque llevaba bastante ajo, bastante cebolla, tomate también, pimiento picante, etcétera, y esto hacía que era una salsa que más que o a la vez que saborizante era una salsa conservante.
Los rábanos, rabanitos, conviven los cortos y los largos y para mí, pero quizá me equivoco, pero para mí se ven bastante más estos largos que en nuestras latitudes, que también se venden, pero tienen, pienso, menos éxito, tan largos. Y en cambio allí tienen bastante éxito. Las aceitunas y nuevamente el consenso de informantes. Quizá nos han dicho 100 recetas. Si hemos hablado con 108 personas, hemos tenido 100, 80 o 90 recetas de cómo confitar la oliva, la aceituna. Y son exactamente iguales, no varían en nada. Siempre tienen que tener, aparte de la salmuera y todo lo que haga falta, etcétera, pero tienen que tener, aparte de las aceitunas, hinojo y laurel. Fanoll, como le llaman ellos, fanoll y llor o allor. Opcionalmente, a quien le gusta muy picante, algún tipo de capsicum annum o frutescens picante, que le llaman pebre morisco, pimiento morisco, pero en general es solamente estas dos cosas que he dicho, nada más, ni ajedrea, ni tomillo, ni cosas que usamos por aquí. No, es una receta muy única. El romero, una planta condimentaria importantísima para la carne, pero también siempre para los tomates al horno, y además también ha generado literatura oral popular y todo el mundo sabe esta canción, que en Cataluña también sabemos todos, que acaba diciendo flors y violas y rumani, y entonces todo el mundo cuando hablan del rumani les viene a la cabeza eso que cuando eran pequeños cantaban, lo de las flors y violas y rumani. La alcachofa también con varias razas, y aquí tenemos a Mario y a Ana María preparando alcachofas. Una planta que pienso que no hay ni un alguerés mayor de 40 años que no haya probado. Esta planta es tremenda, la gret, como le llaman, los salis le llaman la gret. Todo el mundo de niños comían la parte del pedúnculo floral, no tenía nada de particular, era un poco ácida y era interesante y todos la comían. También Diplotaxis tenuifolia, la rúcula, ruqueta salvaje, ruqueta gorda, que se vende en los mercados cuando es la época y se prefiere a la rúcula cultivada y con la que algunos restaurantes ya elaboran, ya la tienen en cuenta en sus elaboraciones. Como licor es el licor de mirto, y aquí vemos un licor de mirto que Pascual y Natalina están bebiendo y nos ofrecieron, y aquí nos mostraban cómo se secaba el mirto cerca de las brasas, etcétera, y eso, esta receta del licor de Pascual y Natalina al menos tiene 250 años en la misma familia y están haciendo exactamente la misma receta, lo van a coger cada año, etcétera. Con el mirto también se cocina el cordero pascual, por ejemplo, y otros muchos, y otras muchas carnes, pero el cordero del día de Pascua no se puede concebir sin hojas y ramas de mirto. De la palma, palmito, se utilizaba el corazón que le llaman margalló y que se comía tierno. Se comían también las flores, las violas, se comían también los frutos, los gínjols, y hoy en día hay alguien que lo sigue haciendo, sobre todo en los frutos, que es muy fácil coger alguno de vez en cuando, pero dicen que está protegida, que no sé qué, y también era una cosa, no de épocas de miseria, pero de otra época que ahora pienso que ya no se retoma este uso. Como postres, el menjar blanc, menjar comida blanca, quiere decir que es una cosa que aquí en Cataluña, cerca de Tarragona, Reus, etcétera, se hace mucho, pero con almendras, pero el menjar blanc en l'Alguer es con almidón de maíz, con almidón de maíz, y puede comerse directamente solo y con alguna corteza de limón o en una torta, con una torta empanada. Y aquí la definición de nuestro diccionario que ya dice que puede estar hecha con almendras, arroz o también almidón, y en este caso almidón de maíz. El higo que se come fresco, hay muchas calidades, muchas razas, muchas variedades, y también se come mucho seco, dejándolo secar siempre sobre un encañizado de Phoenicum vulgare, de fanoll, de hinojo salvaje. Siempre tiene que ser así y después siempre conservarse
con el higo seco, que le llaman cariga, como en sardo, pero es latín ficus carica, es copiar, adaptar este carica, que indica la proveniencia de la región de Caria de la planta, y se conservará siempre con allor, con laurel. El ciuró, en catalán de aquí solemos decir sigró, pero en algunas zonas de Cataluña también se dice ciuró, Cicerarietinum, y el garbanzo se come como en tantos sitios, pero allí lo comen, pienso que mucho más que en Cataluña, al menos, luego si queréis me diréis si en vuestras zonas sí se suele comer, fresco. Es decir, lo comen evidentemente cuando ya está maduro, seco, etcétera, pero fresco y verde. Siempre hay algunos ramilletes en los mercados cuando es la época, otros ya los dejan madurar, pero siempre llevan algunos porque a la gente le gusta mucho comer directamente, como aperitivo un poco, esta planta en fresco. Otros usos dominan muchísimo los de leña y agropastoral o agrosilvopastoral y artesanal. Y entonces tenemos cameros humilis por la artesanía, el olivo y la variedad silvestris también para artesanía y para leña, y tenemos otros pues también para leña, el alcornoque para el corcho, que se llama suru como nosotros lo llamamos, el eucalipto también para leña, etcétera, y estos son los principales usos. Aquí vemos alguna artesanía con caña en este caso, con olivo en esta parte, con junco en esta nansa para pescar, y aprovechemos para ver esta planta, la siempre viva, el Lichrysum italicum mediterraneicum, que era y es todavía bastante utilizada para cocinar la langosta, que es una cosa que se aprecia mucho allí, y para cocinar la langosta le llaman manzanella y la usan para dar, no solo para cocina, para cocerla, sino para darle un sabor especial a la langosta. Artesanía del Domingo de las Palmas, como le llaman allí, y al obispo Morfino saliendo feliz de la iglesia el Domingo de Ramos con una palma, y la gente pues bendiciendo estas palmas trabajadas siempre. Y aquí tenemos a María, que nos enseñaba un poco, nos mostraba, enseñar a mí no se me pueden enseñar esas cosas, yo no soy capaz de hacer nada de eso, pero nos mostraba cómo trabajaba la palma y cómo hacía capazos y cestos y cestas, y también los búfados, sopladores, en el sentido podían ser abanicos, pero se usaban mucho más para soplar la leña, la leña en el fuego y atizar el fuego. Aquí un fuego ritual de San Antonio, con la gente después bailando, rondando el fuego en honor del patrón San Antonio, fuego ritual por la fiesta de San Juan, donde la gente salta a las hogueras. Antes eran grandes hogueras, ahora hay muchos peligros y tiene que haber un bombero cerca y todo eso, y solo les dejan hacer pequeñísimas hogueras, pero las siguen con leña de eucalipto y de lentisco y de olea de olivo y de otros tipos, pero predominando esta. Y esta fiesta que os he dicho, otro tipo de usos, una fiesta que se había perdido un poco y la intentan resucitar, que es la fiesta de las estrenas. Las estrenas en catalán puede querer decir estrenar alguna cosa, pero también las estrenas es lo que en español se llama el aguinaldo, una recompensa, y una recompensa que muchas veces se da en las fiestas de Navidad y todo eso. Pues el Día de Reyes o el día después de Reyes, no me acuerdo, creo que es el Día de los Reyes, que allí no es una fiesta oficial, pero que lo celebran. Los niños tienen que ir con una naranja, aquí está la planta, y hacen unas incisiones y la gente les pone 1 céntimo, 10 céntimos, 1 euro, no sé qué, y recogen sus estrenas, sus aguinaldos de esta manera. Rituales, en este caso médicos, la medicina del uño, la medicina del ojo, para saber si uno tiene el ojo tomado y tiene dolor de cabeza porque alguien le ha mirado mal, pues se hace el diagnóstico según se agrupan unas gotas o no se agrupan de aceite echadas en agua, y esto es un ritual que solo se puede transmitir
y ahora yo lo podría transmitir porque a mí me lo transmitieron, en un Viernes Santo. Y entonces una persona una vez me dijo, solo se puede explicar si es un Viernes Santo, y estábamos lejos del Viernes Santo. Yo le dije, pues ya vendré el próximo Viernes Santo, no se preocupe. Y el siguiente Viernes Santo me explicaron cómo funcionaba esto de la medicina del cuerpo. Es interesante, digamos, porque es un ritual que ya recoge Josep Martí en su tesis doctoral y lo explica muy bien, pero que sigue absolutamente vigente. Esta persona que me lo enseñó dice que casi no hay ninguna semana que no tenga que hacérselo a su marido, porque se lo diagnostica y a este dolor de cabeza porque alguien te ha mirado mal, y además se puede remediar. Va asociado a una plegaria, como es típico en muchos casos de estos. Plantas para jugar. Esta es la hierba de los lagurosobatus, la hierba de los mostachos. Con dos de ellos, los niños alguereses, y todos los mayores lo recuerdan, se hacían unos mostachos. Plantas de interés en fitotoponimia. Por ejemplo, este magnífico lirio, pues da nombre a la punta del lliri, que es uno de los lugares más emblemáticos, uno de los pequeños cabos más emblemáticos de la geografía algueresa. El mismo nombre de la algueia proviene de una planta, lo hemos dicho, y después tenemos la costa del Romaní, la costa del Romero, que en algunos mapas italianos, creo que ya lo corrigieron, lo tradujeron por la costa dei Romani, de los romanos, porque pensaron que aquello era italiano, y dijeron la costa dei Romani, pero no, es la costa del Romaní. La figuera, la viñeta, la tanca de las peras, etcétera, también pues para toponimia. Y curiosidad, esta Crosófora tinctoria, que bastante gente conoce con el nombre de Sindria borda, sandía salvaje, que es raro porque para mí en nada se parece a una sandía, pero le llaman así, no le dan ningún uso, dicen que ni los animales la comen, si pueden, la evitan, y si no hay más remedio, pero tal. Pero bueno, también nos la citaron por el nombre y fue una nueva cita para la flora del territorio del Alguer porque no estaba reportada en el territorio, aunque sí era abundante, no es nada del otro mundo, pero fue una pequeña cita nueva. Vamos acabando y volvemos a la Posidonia, que llaman áliga, como hemos dicho, a la planta. Esto es la punta del lliri, esta de aquí, esto es el cap de la casa. Llaman áliga a la planta, llaman palla marina, paja marina, a lo que queda de rizomas, hojas y todo eso, que se utilizaba mucho como paja para los animales, como abono para los huertos, y ahora no dejan usarla porque está protegida, y en cambio cada año el ayuntamiento tiene que quemar, no sé si toneladas, pero muchos kilos, porque eso cada año se renueva. Y a las bolas estas se llaman bolich y se utilizaban antes para poner dentro gusanos que se vendían para la pesca, digamos, para pescar, y hoy en día ya vienen en otras cajas, etcétera, pero los presentaban en estos bolich. Actividades nocivas y tóxicas, los más importantes, la ortiga y la parietaria, que todo el mundo te dice que es alergénica. Alguna cuestión de hongos, solo hablamos de dos, las gírbulas, o aquí en catalán le llamamos gírgula, seta de cardo, Pleurotus eringi, muy apreciada y muy comida en toda Cerdeña y también en el Alguer. Y el bolet de Mudello, el Mudello es el nombre catalán basado en un nombre sardo de Cistus creticus, subespecie de Biocéphalos, y también de Cistus montpelliensis, igualmente, ya dicen que hay uno de flor blanca y uno de flor rosada. Y esta seta, que es una especie de boletus, antes era un boletus, ahora es Lexinellus corsicus, Lexinellum corsicum, es muy apreciada, es de las más apreciadas, de las setas más apreciadas del Alguer. No he tenido ocasión de verla y probarla, por eso esta es la única foto que no es nuestra, pero espero que en algún momento la llegaremos a probar. Y cerramos y nos iremos para concluir rápidamente a las perspectivas. Cerramos, pero no cerramos, simplemente esta puerta nos abre paso a las perspectivas. Es una puerta de una campaña, de un huerto, hecha con sabina, y para ello sabina es esta subespecie de Juniperus oxycedrus o Juniperus phoenicia. Les llaman sabina y es una
madera muy, muy resistente, resistente a la humedad, al agua, todo lo que sea, a las inclemencias del tiempo, y se usa mucho en construcción. La mayor parte de casas del Alguebella, del centro histórico del Alguer, tienen vigas hechas con estas plantas y alguna otra, pero estas dos predominan mucho. Y nos vamos a las perspectivas. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Pues vamos a publicar, si nos queda salud, un libro parecido a este que os enseño ahora, porque estará en esta misma colección de nuestra universidad. Nuestra universidad ha aceptado de publicar, bien contentos y nosotros también, un libro sobre la etnoflora y la etnobotánica del Alguer, y han insistido, y nosotros estamos bien de acuerdo, en que se hará en catalán, lógicamente, pero en la variante catalana del Alguer, que tiene unos modismos como en todas variantes, pero que se notará que es la variante del Alguer, y pensamos que así hacemos un doble servicio a la comunidad, haciéndolo en la variante de la lengua que les es más próxima y que ellos denominan algarés. Oficialmente el municipio tiene el nombre de català de l'Alguer, la lengua, pero la gente sabe que es catalán y le llama normalmente el algarés, pues lo publicaremos en esta variante. Después también, evidentemente, tenemos que hacer artículos científicos y divulgativos. Esperemos que en el 27-28 podremos ir a presentar el libro, a devolver este trabajo a la sociedad algaresa, y que empezaremos, ya nos han propuesto algunas, colaboraciones con escuelas, con otras instituciones, etc. Y una de ellas, de las otras instituciones, es dar apoyo a un jardín de la biodiversidad del Alguer, no un jardín botánico, pero es un jardín de la biodiversidad que el ayuntamiento, con la conjunción de la Universidad de Sassari, quieren establecer, y nosotros asesoraremos la parte etnobotánica. Y en general contribuiremos a mantener y a recuperar usos tradicionales de plantas, con innovaciones incluidas, y eso en herboristería, en alimentación, en restauración y en otros ámbitos. Y un ejemplo de ello es lo que tenéis aquí en esta diapositiva y que ahora os muestro aquí, es esta pequeña cartulina que hicimos para las jornadas de etnobotánica en lengua catalana, que fueron ahora 3, 4 y 5 de octubre, con el cartel y los colaboradores, pero lo hicimos porque por azar, poco tiempo antes de ir allá, tuvimos una reunión con una persona de nuestro grupo, Joan Marín, que es biólogo, pero además es diseñador, y ahora nos dijo, mire, estamos empezando a trabajar con papel de posidonia y vamos a ver si eso tiene éxito, etcétera. Y le dijimos, pues os encargaremos algunas para llevar allí. Han gustado mucho porque es con la planta simbólica que da nombre el Alguer. Hemos hecho una edición en este papel y nos parece bastante interesante. Y a ellos les gustó, y podría ser una manera de aprovechar esta paja marina que se tiene que tirar o quemar o lo que sea cada año. Esto también puede ser un ejemplo de para qué sirve esta investigación. Acabo agradeciendo a todas las personas que han colaborado en organizar nuestro trabajo en el Alguer, nuestras jornadas de etnobotánica hace poco, este seminario de hoy, y a los proyectos que nos han financiado. Y aquí tenemos algunos de los colaboradores alguereses, algunos ya los habéis visto, Ángel Gorbé, Toni, Antoni, y aquí tenemos a Emanuele Farris de la Universidad de Sassari, y a María Antonieta Salaris, que también colabora con nosotros. Y os dejo con esta vista que considero magnífica o muy interesante, de un lugar tan emblemático del Alguer como es este golfo por el que hemos dicho que por derecho de conquista entró la lengua catalana, pero en dos referentes físicos, el Cap de la Tassa y la Punta del Lliri, importantísimos para los alguereses. Y bien, gracias por haberlo soportado. Bueno, pues muchísimas gracias, muy, muy interesante. Me ha gustado muchísimo la parte final del papel de Posidonia. Tengo que darte la enhorabuena, daros la enhorabuena por eso, porque bueno, sí que es verdad que estaba pensando, ¿no? Que supongo que esto se retire, claro, sobre todo en las zonas más turísticas, ¿no? Pero se dejarán algunas de manera natural para conservar el lugar, ¿no?
Sí, a ver, se deja un mínimo que se va realimentando cada año, pero eso, si se dejara todo, sería imposible. Las playas no existirían, se las comería, y eso pasa en todos los municipios. Pero allí lo que pasa es que lo tiene que recoger el ayuntamiento y lo tiene que llevar a una especie de depuradora que hay de eso, que está casi en Cagliari, es decir, tiene que recorrer toda la isla y allí le hacen un tratamiento, creo que lo acaban quemando o alguna cosa, pero un tratamiento que, entre otras cosas, recupera toda la arena que se puede recuperar y aquella arena vuelve a hacer toda la isla para volver al Alguer y echarla a la playa. Esto es poco sostenible, sería mucho más sostenible dejar coger a la gente que todavía tiene huertos, que no son pocos, dejarles coger un poco de eso, tampoco lo cogerían todo, pero no harían ningún daño, tendrían otra vez para sus animales o para sus plantas de los huertos la palla marina, la paja marina, y se podría utilizar. Y a partir de eso, por eso nosotros les dimos esta idea de decir, pues también podéis hacer, no para el papel de escribir cada día un niño en la escuela, pero si el ayuntamiento tiene que hacer algún cartel, alguna cosa un poco especial, pues podría pensar en este tipo de cosas, claro. Maravilloso, muchas gracias. Y nada, simplemente si alguien quiere hacer alguna pregunta, Joan, ¿vale? Hay una mano levantada por aquí. Sí, gracias Joan, gracias Estrella, gracias Joan por compartir con nosotros este estudio tan interesante. Y te quería preguntar, porque todos los informantes hablaban alguerés o cómo habéis hecho las entrevistas entre italiano y alguerés y... Sí, a ver, en el 90 y bastante por ciento en alguerés, porque empezamos a contactar a gente que son alguereso-hablantes y después, pues alguereso-parlantes o hablantes, da igual, después por bola de nieve nos fueron presentando a otros y a nosotros nos interesaba básicamente la gente que supiera al menos pasivamente el alguerés y que recordara nombres en alguerés y todo eso. Queríamos hacer un poco la etnobotánica del alguerés de origen, digamos. De origen que muchos no lo son, porque aquel Bruno que habéis visto y que os he dicho que tenía 92 años, él es del Véneto, pero llegó de relativamente joven, de niño, entre niño y joven, llegó con su familia y se integró al alguer, habla alguerés, etcétera, aparte del dialecto véneto y del italiano, claro, etcétera. Sí, con algunos de los informantes, pocos, nos hablaban en italiano y nosotros, yo, tanto Airi como yo, podemos hablar en italiano sin grandes problemas y si hacía falta lo hacíamos. Pero básicamente, es decir, nos parábamos, yo paseando por la ciudad, si oía a un grupo de personas que hablaban en alguerés, me acercaba y les decía, estáis hablando en alguerés, ¿verdad? Y pues yo, bueno, yo hablo el alguerés de mi pueblo que se llama Figueras y, bueno, lo conocíamos, algunos con Dalí y todo esto, conocían Figueras y empezaba a hablar con algunos de ellos. Y en cambio, a gente recientemente llegada de origen italiano, no los hemos contactado de entrada. Algunos de ellos eran gente básicamente de lengua italiana, pero la inmensa mayoría eran de lengua catalana algueresa. Gracias, Joan. Pues por aquí Manuel tiene la mano levantada también. Pues muy bien, muchísimas gracias, Joan, por esta charla tan interesante y por esta información tan rica y bueno, que he disfrutado un montón escuchándole. Mi primera pregunta es sobre la evolución la evolución sociolingüística, diríamos. Nos has dicho que los últimos datos es un idioma que está en regresión, se está manteniendo. Sí. ¿Cuál es un poco la política, diríamos, del Estado italiano en los últimos 50 años con respecto a esto? Iba a decir el 50, precisamente. De lo que estoy convencido es que en los últimos 50 años ha habido una regresión clarísima, pero que pienso que está lejos de la extinción todavía, pero eso dependerá de de la escuela, digamos. Dependerá mucho de la escuela. El Estado italiano no ha sido ni favorable ni desfavorable, ha sido bastante neutro. No ha puesto ningún inconveniente
a que el ayuntamiento produzca documentos en catalán alguerés, que en las escuelas poco o mucho haya alguna actividad de este tipo, pero tampoco ha sido activamente facilitador. La región autónoma sarda ha hecho esta ley de lenguas en la que prevé la enseñanza del sardo y recalcan el alguer, catalán del alguer, etcétera, y eso pienso que puede volver a dar importancia. Ahora, que ha habido una regresión importantísima, sí, porque mucha gente, sobre todo después de la Guerra Mundial y un poco más tarde todavía, a partir de los años 60-70, dejó en familia de transmitir la lengua y, por ejemplo, este botánico que os he dicho, este amigo Emmanuel Farris, él es capaz de hablar bastante bien alguerés y sardo, porque su padre es sardo y su madre es algueresa, pero solo le educaron en italiano, pero él se hacía mucho con sus abuelos de un lado y del otro, y de los abuelos sí aprendió, porque los abuelos a veces incluso sabían con dificultad el italiano, los abuelos de una persona actual de 60 años, digamos. Y entonces, por los abuelos lo ha aprendido, y mucha gente ha sido así. Y bastante gente con la que hemos hablado, sin nosotros inducirles a decir eso, bastante gente, quiere decir que al menos lo recuerdo de 6 o 7 personas, y seguramente será de más, sobre todo señoras, nos decían, sí, yo a mis hijos les he hablado ahora estoy aquí explicándole todo eso, estas tradiciones, y a mis hijos se pierden algunas porque yo les hemos educado en italiano, hubiéramos debido transmitirles el alguerés, y después me decían también, lo recuerdo de 3 personas, muy claro, como si fuera ahora, como le dijeron, pero de todas maneras lo entiende bastante mis hijos el italiano, el alguerés, porque cuando les regañaba lo hacía en alguerés, no lo podía hacer en italiano, y cuando les regañaba, que era muy a menudo, decían, lo hacíamos en alguerés, con lo cual ya lo entienden, ya no sé, pero la realidad es que no lo usan, y entonces hay pocos jóvenes. Ahora hay iniciativas de escuelas, hay iniciativas de entidades culturales, 7 u 8 entidades que forman lo que se llama la Junta de la Lengua, la Consulta de la Lengua del Alguer, que es un organismo municipal, y organizan, desde organizar corales, hay algunos corales con niños hay niños que todavía en su casa solo hablan italiano, yo he conocido a algunos de esos, y que no son capaces de hablar en alguerés, pero son capaces de recitarte un poema, cantarte una canción en alguerés, lo cual eso quiere decir que ya se les introduce y después lo acabarán. Pero veremos en los próximos, seguramente 10, 20 años, en el próximo cambio generacional, etcétera, se acabará de ver si la escuela y estos organismos culturales pueden asentar un poco la lengua o se acabará perdiendo. No lo sé. Otra pregunta que tenía, según ibas hablando, como hablas de una isla dentro de una isla, nos has contado muchas particularidades, o sea que eso es evidente, pero mi siguiente pregunta es, en lo general, diríamos que el tipo de usos son más parecidos a las otras zonas de la isla, tienen mucho de lo que se trajo hace tantos siglos. Esa es un poco la pregunta. Sé que no lo habéis tenido tiempo de analizar, pero ¿cuál es tu impresión? Exacto, yo iba a decirte que te diré mi impresión y que debe ser un poco cierta, pero tendremos que confirmar muchas cosas cuando podamos hacer todos los análisis. Sí que hay una base importante, por ejemplo, en los nombres se ve muy bien, de nombres que son totalmente catalanes, tan catalanes, nombres de plantas, digo yo, ya no digo nombres de otras cosas de la lengua, nombres de plantas, exactamente iguales, pues el rumaní, el romero se llama rumaní como lo llamamos en el catalán oriental, la oliva se llama oliva, muchos otros casos, la palma nana o margalló, hay muchísimos casos de estos, pero hay muchos casos de nombres de plantas que ya italianos poquísimos, quizá orégano es el que más me han dicho en italiano porque es una planta que les ha venido de fuera, que no la conocen más que por botes de hojas de orégano que se echan en las pizzas, pero que no es de su tradición,
llaman orégano, pero muchas que sí ya son de su tradición, son de la tradición sarda y en el nombre se ve. Por ejemplo, al lentisco, al pistacio lentisco, le llaman quesa, no le llaman lentiscla o mata como le llamamos en catalán de Cataluña. Le llaman quesa, que es la adaptación del nombre sardo. Y hay plantas que solo tienen el nombre sardo, o el mudello, el cisto, la jara. No le llaman estepa, le llaman mudello. Y por lo tanto, también hay muchas cosas que coinciden con la etnobotánica sarda en general. Y he tenido la suerte de trabajar con Emanuele y una de sus estudiantes y otro de sus colaboradores en 3 pueblos que constituyen un sitio que en sardo se llama el Mei Logu, que quiere decir el lugar de en medio, que están a unos 60 kilómetros del Alguer, pero hablan en sardo además de italiano. Y he tenido la suerte de acompañarles un poco e iniciarles en el trabajo etnobotánico porque me he podido dar cuenta de bastantes usos que eran parecidos. Pero algunos son parecidos, por ejemplo, la planta del hisopo, que nos ha hecho sudar mucho, que le llaman hisopo en italiano y no me acuerdo cómo en sardo, y ajop en catalán del Alguer. No es la misma, una es una satureia y otra no me acuerdo qué. Es la misma planta, se usa para lo mismo en la misma época, vinculada a Semana Santa y tal, pero son especies distintas en esta parte sarda y en la parte algueresa. Pero sí, hay un colchón general que ha venido de fuera, de Cataluña, Valencia y Baleares, porque se repobló con gente de todos los territorios, y otro colchón también, otra capa importante de lo sardo que se ha algueresizado, catalanizado, etc. Voy a, no sé si alguien tiene alguna pregunta más que las haga. Yo tengo de 3 o 4 más aquí en el tintero. No sé si aprobaré el examen. Bueno, como veo que no hay otras manos, a ver, una de las especies que más habéis puesto como importantes como medicina es el aloe. ¿Es un uso más reciente, aloe vera? Sí, sí, sí. ¿Es un uso más reciente o allí había más tradición que en otros lugares? No, pienso que no, porque muchos lo dicen, es un uso reciente. Dicen, antes usábamos alguna otra planta, pero ahora va muy bien cuando te quemas un poco. O, por ejemplo, ahora mucha gente lo dice, y antes esto es que simplemente no se hacía. Cuando se van a la playa, sí que la gente iba al mar, pero mucha gente iba al mar, quizás se bañaba un momento, pero lo que iba al mar es si tenía que coger algún mejillón o algún pescado. No iban al mar para tumbarse al sol. Pero ahora la gente va y se tumba al sol y dicen, siempre me llevo una hoja de aloe y va perfecto porque hidrata después, si te has tomado demasiado sol, hidrata, no sé qué. Sí, pienso que se ve como una cosa reciente, sí. Pero muchísima gente la usa. Sí, muy interesante. Otra de las preguntas me ha parecido muy curiosa. Bueno, me ha encantado lo de los panes que nos has presentado. Me ha parecido maravilloso. Solamente podías haber estado hablando de panes durante una hora, por lo que he visto. Me ha encantado. Sí, sí. Y luego me ha parecido muy interesante esta manzana que nos has enseñado. Y la pregunta es para ti o para cualquiera de los demás. Nunca había visto yo una manzana parecida. Si conocéis variedad de razas de este tipo en otros lugares, es mi pregunta. Yo de entrada no. La poma d'oli, esta poma aceitosa que no es aceite, digamos, estos reflejos extraños, yo no lo recuerdo. No sé si alguna otra persona de las que estamos puede decir alguna cosa. Yo diría que no. Me parece una cosa muy típica de allí. Pues muy interesante, la verdad. Y convive, ahora Javier nos dirá cosas, pero convive con las manzanas típicas, yo sé, Fuji, Royal Gala y todo lo que quieras, es decir, convive muy bien con ellas, pero no deja de estar, es una cosa poco o mucho local, seguro, y que sigue teniendo mucho éxito. Javier, a ver qué nos dice. No, yo quería preguntar que si esa podría ser lo que se llaman en otros sitios la manzana helada o de cristal, como la que vimos el otro día en el encuentro. Sí, si he es pensado, pero ese mismo precisamente o no lo sé.
allí en el encuentro yo me fijé en aquella, no le saqué una foto, sí la probé y me fijé, pero no me parecieron igual las manchas, no sé, pero pensé en la poma d'oli, sí, sí, pero no sé, sí, habría que verlo, eso, los que también entendéis más de eso, de razas, variedades, calidades o lo que queramos decir, valdría la pena quizá verlo y eso a mí no me sería difícil obtener y enterarme de cuál es la época exacta, ahora no me acuerdo. No es una de estas manzanas, no se ve todo el año, no es estas como las Fuji, Royal Gala, Golden y no sé qué, que las vemos todo el año. No está todo el año, es de temporada, lo cual ya indica una raza local. Me enteraré de en qué época son y procuraré que me recojan o que me den semilla. Esto será fácil. Sí. Y otra pregunta que me gustaría que nos comentaras sobre el mirto. El mirto parece que se usa mucho allí, ¿no? Has contado. ¿Los frutos solo para el licor y luego las hojas para condimento o las dos? Básicamente así. A ver, para el licor, los frutos, los que son de color azul oscuro o negro. Hay también algunos blancos, algunas razas que dan fruto blanco. También se ponen separados. Puede hacerse el licor de mirto blanco, pero es mucho menos abundante. Y las hojas se pueden poner en el licor, aunque pienso que la mayoría de recetas no lo hacen, ya lo veremos cuando lo tengamos todo para analizar. Y más bien las hojas o las ramas con hojas se usan como condimento. Bien las hojas como condimento al final de cocer algo para darle un sabor, o cuando, por ejemplo, se saca el porquedo que le llaman el cochinillo, que es una cosa que hacen mucho, es una cosa muy típica sarda. Cuando han acabado de cocer el cochinillo, lo ponen enseguida encima de un plato, de una plata que solía estar hecha de corcho. Ahora no dejan, al menos en los restaurantes no se puede, porque no se puede limpiar bien y no sé qué, etcétera, pero en las casas todavía a veces lo hacen con corcho, pero antes una cama, como dicen, un llit, una cama, un lecho de ramas de mirto y entonces y cubierto por ramas de mirto para que se acabe de aromatizar. Es decir, la hoja es básicamente condimentaria, aunque puede estar en el licor, y el fruto diría que solo en el licor, tanto la variedad negra como la blanca. Muy bien, pues mira, nada más, muchas gracias. A ti. Bueno, ya que está, vosotros, o sea, lo del uso del mirto, con la importancia del uso del mirto allí, en vuestros trabajos en las regiones catalanas del catalán, no apenas aparece, ¿no? Yo es la idea que tengo. Apenas. Pienso que, por ejemplo, en mi comarca y de Montseparada, en l'Alt Empordà, que ella estudió también, pienso que ni nos lo citaron, o si fue así, bien poco. Probablemente algo más en Mallorca, porque en Mallorca sí que era típico. Porque los frutos también se comen, aunque dicen aquí en l'Alguer que, bueno, que son un poco ásperos, que no son una maravilla, pero también los comen. Y en Mallorca es muy típico comer los murtons, los frutos del mirto, de la murta, y es típico. Y seguramente en Mallorca obtuvimos algún dato más, pero muy poco en relación con eso. Pero debe ser una cosa típica de Córcega y Cerdeña, porque sabemos que en todo Córcega y todo Cerdeña, el licor de mirto es un licor universal y muy bien considerado, industrial y a nivel tradicional y popular. Muy bien, muchas gracias. Yo tenía también una pequeña duda porque no me he enterado muy bien si los pliegos los depositáis en la universidad o en algún herbario, no sé, no entendí. Sí, los pliegos normales, por decir así, pliegos de plantas, ya están en la Universidad de Sassari, que es la universidad que está a 35 kilómetros del Alguer, que tiene en l'Alguer su facultad de arquitectura, la de biología no y la de agraria tampoco, pero el herbario está en Sassari, pero hemos pensado que lo dejamos allí. Lo que también de momento tenemos unas 230, 240 muestras, pero tenemos unas
30 o 40 muestras más que han sido quizá, no sé, un tapón de corcho de una botella para el corcho, una palma de estas elaboradas para el domingo de Ramos, una no sé qué, otro tipo de cosas que nos han dado, semillas de algunas plantas, que esto para un pliego convencional no, y como en la Universidad de Sassari no tienen una colección específica de tipo etnobotánico y en cambio en Barcelona sí, estos los llevaremos a Barcelona, pero la inmensa mayoría de los pliegos pensamos que es lógico que, aparte que incluso es más fácil, no hay que transportarlos, ni permisos, ni transporte, ni nada, pero además nos parece lógico y todavía más siendo que uno de los profesores importantes de esta universidad es alguerés y está comprometido con nuestro trabajo y nos ayuda con ello. Gracias. Pues nada, no sé si hay más preguntas. No, ya hemos llegado a la hora bien en punto, a la hora más o menos de acabar, aunque hemos comenzado algo tarde, pero hemos llegado a la buena hora. No, ya todos debéis estar ya aburridos, fatigados y no sé qué más hados, con lo cual, bueno, cuando tú digas, Estrella, si No, nadie más quiere decir nada. nada, simplemente si ya no hay ninguna intervención y pregunta a mayores, que no veo a nadie por aquí porque veía micrófonos abiertos y estaba esperando, pues darte de nuevo las gracias. Aburridos nunca porque ha sido muy entretenido. Y nada, no, a mí por lo menos me genera como siempre muchísimas ganas de irme con vosotros al campo y aprender más. Así que eso es lo que me parece que es el futuro, que en ese futuro nos integréis a todos nosotros en las jornadas de campo. Lo Nada, haremos, es fácil eso, coincidir en algún caso. muchísimas gracias por, bueno, pues por todo, pero por esta ponencia que ha sido para mí muy, pues eso, muy ilustrativa de todo el trabajo que habéis hecho, porque has empezado, sí, desde el principio y has tenido perspectiva de futuro y eso me ha gustado. Y me sigo quedando como idea súper original con el papel de Posidonia, que estoy deseando verlo. Así que nada, muchísimas gracias. Te mandaremos por correo un par de. Pues se lo Sí, nada, enseñaré a mis alumnos encantada. Claro, yo también se lo he enseñado. yo también quería recordaros que si alguno necesitáis algún tipo de certificado, pues pedídnoslo y nuestra presidenta os lo firmará con mucho gusto. Nos podéis escribir al email de la sociedad o a cualquiera de la junta directiva. Bueno, pues nada, si os parece, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias.